el Centro Gestal Rosario, cuyo objetivo es formar a los profesionales del campo PSI en el posgrado en Gestalt. Y bueno, mucho por contar acerca del recorrido y de cómo llegué hasta lo que soy ahora, pero básicamente esa es mi presentación de hoy. Contenta de poder estar haciendo esto que hago y que hacemos con ganas. También, Ernest, pensé para qué esto en este momento, y rápido me contesto porque amo la profesión y está bueno hacer estas cosas para los demás y para uno. Así que, bueno, contentos de ver muchas caras conocidas, queridas. Eso. Bueno, me presento yo. También muchísimas caras conocidas. Mi nombre es Viviana Urovich, también soy psicóloga egresada de la UNR, terapeuta gestáltica. Me siento muy honrada porque veo la cara de muchas de nuestras maestras de la Asociación Gestáltica. Tanto Ro como yo somos egresadas de ACBA, y hace unos años, como bien contó Ro, decidimos fundar en nuestra ciudad el Centro Gestalt Rosario, para así empezar a formar gente en nuestra ciudad. Bueno, estoy muy feliz, estoy un poco nerviosa y ansiosa porque este va a ser el primer webinar, el primer seminario para tanta gente. Hemos hecho vivos a través de Instagram durante estos meses, pero bueno, esta es una nueva travesía, una nueva odisea en la que nos estamos embarcando, así que acá estamos. Muy feliz y muy agradecida con que se hayan sumado y que hayan querido ser parte de esta convocatoria. Y agradecida a Ernesto, ¿sí? Bueno, Ro. Bueno, yo voy a ser tu presentadora, Ernest. ¿Cómo no? También te conocen la mayoría, pero bueno, está bueno presentarte. Primero decirte que gracias por haber aceptado y por estar haciendo esto para el Centro Gestal Rosario. Después también decir que, bueno, que sos licenciado en psicología, que sos terapeuta Gestalt, que te dedicas hace más de 30 años a la clínica de adultos, en lo individual y en lo grupal. Eso en la parte clínica. En la parte docente, sos también docente de ACBA, Buenos Aires. En algún momento fuiste presidente y en algún momento fuiste director de la escuela también, de esa misma institución. Y bueno, también con muchos años de experiencia en la docencia. Ahora te podemos decir docente de una materia de segundo año del Centro Gestal Rosario, que coordinás grupos 2, así que también docente de nuestro posgrado. También que has sido exponente, digamos, de muchos congresos, tanto nacionales como internacionales. Y también tu parte docente se extiende, ¿no? No es solo en Argentina, sino que también hay instituciones de América Latina y de Europa que te convocan para que seas parte también de tu saber en esas instituciones. Gracias. Así que eso está buenísimo. Y que también hablábamos ayer, que coincidíamos que a los tres nos gusta mucho esto de seguir siendo alumnos, y esto de realizar posgrados después del grado, es un punto que nos une a los tres. Y bueno, uno de los posgrados de tantos que hiciste es de violencia, que lo hiciste en la UBA y que tiene aval por la CONIAU, y bueno, a través de ese saber es que te tenemos acá para que nos cuentes la experiencia. Y un detalle que no es menor en este currículum, es que se sabe que sos hincha de Boca. Que no es menor. No es menor. No, Moni. Bueno, gracias, Ro, por la presentación. No, por favor. Me has halagado mucho.
Yo te escuchaba de la experiencia y estaba en contacto con mis nervios y pensaba, por un lado, qué bueno que me sigue dando nervios el hecho de ser docente, y al mismo tiempo pensaba, qué macana. Bueno, yo quiero, en estos tiempos de aislamiento, de abrazos y de afectos, quiero seguir por ahí y agradecerte a vos y a Viviana esta convocatoria. La verdad es que cuando largaron los webinars, los seminarios virtuales, y me propusieron empezar, dije, sí, qué bueno, y cuando el lunes me dijo, bueno, hay 75 inscritos, dije, wow. Y la verdad que es una responsabilidad, espero que salga bueno. Entonces estoy muy agradecido a ustedes. También estoy muy agradecido a la gente que se anotó y que se está incorporando. Es cierto que sin ellos no tiene sentido estar acá, y también es cierto que estando ustedes ahí, la exigencia, por lo menos para mí, es mayor, y vuelvo a decir que espero que esté a la altura. Y lo tercero tiene que ver también conmigo, con agradecerme a mí de haber hecho el posgrado y de estar estudiando e investigando este tema que a mí, y quizás mis hijas y Viviana sean las personas que más lo saben, para mí hacer la formación de violencia de género, que es un posgrado que hoy ya tiene otro nombre, porque todo lo que tiene que ver con la violencia de género va cambiando año a año, se va produciendo teoría. Para mí fue una terapia, un laboratorio, fue verdaderamente una deconstrucción, y lo sigue siendo, ¿no? Ir descubriendo en mí preconceptos o una mirada de la realidad que, como digo yo, cuando yo nací ya estaba y pensé que era así, y no es así. Y yo creo que, y ya nos vamos metiendo, y yo creo que estos son 2 meses, y quizás falte otro tanto, que es un momento de interpelación. Yo creo que es un momento en el que, ya que estamos adentrados o adentro o aislados, adentrémonos en qué pensamos de la realidad. Creo que es un momento que podría favorecer la interpelación de esto que cuando nacimos todos ya estaba, y que de repente uno se pone a pensar o se pone a dar cuenta que es una realidad también construida por otros. Y esta realidad que nosotros, que hoy vamos a discutir o que vamos a conversar, que fue construida por otros, también puede ser construida por nosotros. Y que nosotros día a día, en la medida en la que no la cuestionemos, la estamos también reafirmando. Yo no los veo, y una de las desventajas de lo virtual es que no les veo son muchos, y aunque aparezcan los 100 en la pantalla o los que sean, no voy a poder ver los rostros o los gestos o los climas. Y el tema en el que nos vamos a meter no es un tema sencillo. A mí me parece que fue un tema de interpelación, y muchas clases de los 3 años que duró el posgrado, cuando venía una docente o un docente, muchas veces yo sentía que me estaba hablando a mí, de mí. Y yo no sé qué va a pasar, no sé con qué van a resonar, no sé si están solos, si están acompañados, no sé si se van a identificar con alguno de los lugares. Entonces, me gustaría cuidarlos, y me gustaría que se cuiden. Y una de las maneras que se me ocurrió hoy fue pensar, bueno, tengan cerca un objeto que les parezca preciado, tengan cerca un poco de agua, y vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es una respiración profunda. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una respiración profunda como sabemos hacer los que nos hemos formado en Gestalt, que el aire entra por la nariz, recorre el cuerpo, se detiene un instante antes de soltarlo. Y en la segunda respiración lo que vamos a hacer es conectarnos con un apoyo interno que cada uno de nosotros sepa que tiene. La tolerancia, el humor, la inteligencia,
el afecto, una red, algo que vos sientas que contás con vos, algo que vos sientas que es tuyo. Y que entonces ahora hagamos todos una respiración profunda y te conectes con ese aspecto o rasgo tuyo y pongas una de tus manos sobre tu cuerpo en una zona que vos digas, acá va a estar eso. Acá va a estar, por ejemplo, para mí mi humor. Y fíjate cuál es la tuya. Y yo la voy a poner en el pecho. Y la estoy tocando con mi mano izquierda. Y entonces la idea es que cuando pase algo que te incomode en esto que ya estamos empezando, que entonces vos recurras a ese soporte. Me parece que es una manera de protegernos. Bueno, le pasé al Centro Rosario un PowerPoint para ir apoyándome y apoyándonos. Por momentos hablaré en singular, por momentos hablaré en plural, para ir apoyándonos en la exposición. Y vamos a arrancar con la primera, entonces. A mí me gusta pensar que para arrancar por el principio. ¿Y cuál es la primera? La primera es, ¿de dónde voy a hablar yo? Yo voy a hablar de género. Y voy a hablar de la violencia desde la perspectiva de género. Para eso es importante que ya de entrada vos y yo sepamos que voy a diferenciar lo que es el sexo, que es lo biológico, lo genético. Podemos discutir en otro espacio si está exclusivamente al servicio de la reproducción. Podemos discutir en otro espacio si solamente incluye lo femenino y lo masculino. Ya son 112 los sexos, que es lo que estipula la ONU, y esto va creciendo año a año. Pero lo que yo más quiero marcar es que vamos a hablar de la violencia desde una perspectiva de género, no desde una perspectiva sexual. Entonces, vamos a separar lo que es el sexo, que está dado por la naturaleza o por lo natural, que es biológico, y que está dado por lo genético, de lo que es el género. Y el género sí tiene que ver con lo cultural. El género sí tiene que ver con lo sociológico. El género sí tiene que ver con una construcción social. El feminismo, por ejemplo, toma el concepto de género y es desde ahí que se manifiesta y que denuncia esta diferencia y esta asimetría en la que fueron colocados las mujeres y los hombres en esta cultura o en esta sociedad. Entonces vamos a arrancar desde la perspectiva de género, separándolo de lo que es el sexo. Entonces el género es un estereotipo social, es una imagen preestructurada, es una de esas cosas que yo digo, cuando yo nací ya estaban. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es ser hombre y cómo es ser la mujer? Contestate de verdad, ¿cómo era para vos ser hombre? Vengo de una familia de 6 hermanas mujeres. ¿Qué se esperaba de una mujer y qué se esperaba de un hombre? No lo contestes desde tu parte más profesional, contestátelo de verdad. ¿Qué se espera de un hombre? ¿Que juegue a la pelota? ¿Qué se espera de un hombre? Que sea fuerte, que no llore. ¿Qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera? Que genere un dinero, que resuelva los problemas de si se rompe algo en el baño o en la cocina. ¿Y qué se espera de una mujer? Contestate en serio, ¿qué se espera de una mujer? Entonces se espera que sea contenedora, que cocine, que sepa, que acaricie, que proteja, que críe a los hijos, y que el padre que juegue con ellos. Cosas que por supuesto se esperaban hace, te digo, tengo más de 60 años, que se esperaban hace 40 años o 50 años cuando nací, y que aún ahora, si nos descuidamos, se siguen esperando. Entonces, todo lo que es género es un estereotipo social, eso es lo que tenemos que entender, que es una imagen preestructurada, aceptada, estática, no necesariamente verdadera, no necesariamente verdadera. Los estereotipos sociales son culturales, no son naturales, como si ponemos el sexo. Sin embargo, los estereotipos sociales juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque nos definen, nos dicen, como dije, qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer, en cuanto a jerarquía, estatus y poder.
Entonces, por un lado, si vos te pones a pensar qué es lo que se espera de un hombre y qué es lo que se espera de una mujer, apoyan una relación asimétrica. Esta es la perspectiva de la que vamos a trabajar hoy. Desde esta perspectiva vamos a trabajar hoy. Ahora bien, toda la violencia es violencia de género. No, yo no digo esto, yo no aprendí esto, yo no sostengo esto. Nosotros tenemos violencia familiar, tenemos mujeres violentas, tenemos hombres violentas que no necesariamente lo son desde perspectiva de género, tenemos violencia cruzada en la pareja, tenemos familias violentas, violencia familiar. Lo único que nosotros vamos a trabajar hoy es violencia de género. Cuando el género incluye la simetría y de alguna manera favorece la violencia. ¿Qué es entonces, el género, más o menos ya estuvimos viendo que era algo cultural, que es un constructo social. Yo me acuerdo de un libro que leí en la facultad, que me impactó el título, que me impactó el libro, que ya no recuerdo bien cómo era, muchos se van a acordar, La construcción social de la realidad. Construcción, ¿se acuerdan? Construcción de Berger y Luckmann. Construcción social de la realidad. El libro, el título es impactante. Yo creo que el título ya me partió la cabeza, yo tenía 20 años, estaba recién en la facultad, y ahí ya te marcaban estos sociólogos, Berger y Luckmann, de qué va la cosa, ¿no? Es un pilar en la sociología, es un libro ya viejo, escrito en el 66, pero ponete a pensar en el título. Si la realidad es una construcción social, y yo creo que lo es, si la realidad es una construcción social, si lo que vemos, si lo que tocamos, si las interacciones muchas veces que tenemos es una construcción social, entonces fue construida por alguien o por alguienes. Entonces también nosotros la podemos modificar. Bien, violencia de género. El género, si vos te ponés a investigar en internet, vas a leer a Mooney y a Stoller, que son dos profesionales, uno en el año 1955 y el otro en el año 1963, que de alguna manera acuñaron la identidad de género, Stoller en el 66, y Mooney en el 55 presentó un trabajo muy interesante. Él se hizo muy famoso por un caso, pero que no viene al caso ahora, en donde hablaba ya de los condicionamientos culturales o sociales en el sexo. Y ya se empezaba a hablar de género. Pero fíjate lo injusto que es esto, porque hubo alguien en la década del 20 y del 30, que la hemos estudiado, ¿quién es? Margaret Mead. Margaret Mead, en la década del 20 y del 30, haciendo trabajos de investigación en lugares inhóspitos, Nueva Guinea, por ejemplo, que no es ahora, hace 100 años, ella estudiaba comunidades aborígenes, autóctonas, y en esas comunidades, Margaret Mead, en un libro muy conocido, que yo no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que Temperamento y algo más, no me acuerdo bien el nombre del libro, pero ella ahí ya habla de género, y una de las manifestaciones del libro, uno de los descubrimientos de ella, era justamente cómo en la sociedad occidental los estereotipos, como qué se espera de un hombre y de una mujer, eran exactamente contrarios a otras comunidades, en donde era la mujer la que salía a buscar el sustento y donde era el hombre que cuidaba a los hijos. Y cómo había, ella estudió 3 comunidades, y cómo había otra comunidad en donde los hijos eran cuidados o criados por todos, como que había otro sentimiento, otro concepto de familia, de pertenencia. Yéndome un poco del tema, pero no tanto, me acuerdo cuando Viviana investigaba sobre las diosas y había otras, ¿te acordás, Viviana? Y había otras religiones que no tenían dioses masculinos, que tenían dioses femeninas. Y bueno, podemos plantearnos muchas ideas que están
marcándonos el rumbo. Bueno, entonces estábamos en violencia de género. Fíjense que la definición de violencia que finalmente la ONU plasma en 1993 y en 1995 en distintas reuniones, la ONU fue creada por John Smoot. John Smoot, que creo que fue primer ministro de Sudáfrica en la Segunda Guerra Mundial, muy amigo de Fritz Perls, ¿no? Digo, es el creador del concepto del holismo, y él termina dándolo el comienzo, el inicio de la ONU, mirá vos. La ONU en 1993, 1995, entonces plasma lo que es la violencia de género y de alguna manera sienta un precedente para que todos los gobiernos trabajen con sus funcionarios y en sus países esta patología psicosocial verdaderamente pandémica, ¿no? También. ¿Qué es violencia de género? Es, como dice ahí, violencia física o psicológica contra una persona sobre la base de su sexo o género. Es decir, que por el hecho de pertenecer a ese grupo, ya sufre en el trato asimétrico una situación de violencia. ¿Qué genera? ¿Qué implica esa violencia? Implica un trauma. Probablemente no estemos hablando de vos ni de mí, pero sí estamos hablando de esas mujeres que rara vez llegan al consultorio, ya nos vamos a ir acercando a lo que es el tratamiento, pero que aparecen todos los días en el diario, todos los días. Cada día muere asesinada una mujer, y todos los días hay muchas denuncias, y a propósito del aislamiento se ha multiplicado la cantidad de denuncias, por lo que significa justamente, ¿no? Estar las 24 horas del día, todo el tiempo juntos, entre comillas, con el enemigo o sin comillas, y entonces esto ha aumentado la cantidad de denuncias. Entonces, ¿qué implica? Implica un trauma. A mí me gusta que nos detengamos un instante en lo que es la palabra trauma, porque la decimos con tanta frecuencia, sobre todo los trabajadores de la salud, que no digo que vamos a invisibilizar a qué se refiere, pero lo vamos a naturalizar. Y tenemos que considerar que trauma significa herida. Trauma significa ruptura. En traumatología significa, por ejemplo, una ruptura de un hueso, ¿no? Bueno, ¿qué es acá trauma? La mayoría de nosotros, lo conversaba con Roxana y con Viviana, y si no el resto hará un esfuerzo, estamos formados en Gestalt. Entonces a mí me gustaría que de alguna manera vayamos uniendo algunos conceptos con esta dinámica. ¿Qué es lo que rompe el trauma? Rompe en lo que es el aparato psíquico entendido desde la Gestalt, las fronteras de contacto. Las fronteras de contacto, que son todas aquellas posibilidades que nos dan la posibilidad justamente de ampliar nuestra base de apoyo, la frontera de contacto que se forma en el encuentro entre lo que soy yo y el no yo y lo otro, en una persona que sufre violencia de género, esa frontera queda rigidizada. Esa persona no puede, esa mujer no puede ir ampliando sus fronteras de contacto, no puede ir creciendo porque está la amenaza. Entonces, esas fronteras van quedando cada vez más rígidas. Y las funciones del self, que no las vamos a hablar, pero que son las funciones yo, personalidad y ello, quedan inhibidas. Las funciones del self en esa persona quedan inhibidas. ¿Por qué? Porque esa persona interrumpe el fluir, por ejemplo, con todo lo que son sus deseos o sus apetencias o su querer. Ese fluir queda, por la situación de amenaza, queda absolutamente inhibida. Entonces, este va a ser parte del tratamiento, y por eso es tan difícil también ayudar y acompañar a estas mujeres en lo que vamos a llamar el empoderamiento. Bien, entonces, su salud física y psicológica queda deteriorada. Ahora, estamos hablando de violencia.
no estamos hablando de agresión. Y acá me gustaría, luego volvemos a las filminas, y acá me gustaría que pensemos un instante en lo que significa la diferencia entre agresión y violencia. Yo no sé si mientras está la filmina igual me siguen viendo, pero me gustaría que en este momento... Listo, fantástico. Bueno, entonces, a mí me gustaría que en este momento pensemos la diferencia entre agresión y violencia, porque estamos hablando todo el tiempo de violencia y todos nosotros sabemos que tenemos una dinámica propia que es la agresión, y no son sinónimos. Entonces, la agresión es considerada como algo natural. La agresión es considerada como algo propio de todas las especies animales o de casi todas las especies animales. La agresión está al servicio de la reproducción. La agresión aparece, por ejemplo, frente a la amenaza. Esto lo charlábamos en otro webinar o en uno de estos lunes que nos juntamos. La agresión aparece, ¿se acuerdan que hablábamos de que la agresión aparece cuando huyo de la amenaza o del peligro, o cuando lo enfrento, o cuando me aquieto? Alguien decía también, o cuando nos juntamos, ¿no? Como si hubiera 4 posibilidades. Bien. Eso es la agresión. La agresión aparece en el masticar. Lo hablaba Fritz Perls, creo que fue uno de los orígenes de la separación, no, Moni, del psicoanálisis, la etapa oral. La agresión aparece cuando tenemos relaciones, la agresión aparece en una discusión. De eso no estamos hablando de la violencia. Entonces, la agresión casi te diría está al servicio de la vida. Estamos hablando de la violencia. ¿Y qué es la violencia? La violencia siempre está al servicio del poder. La violencia es propio del ser humano. Siempre está al servicio del control. Siempre está ligada a lo cultural. Y de alguna manera es promovida por lo social. Si unís esto que te acabo de decir con el concepto de género, en donde subyace una asimetría entre el lugar del hombre y de la mujer, aunque no estés de acuerdo ahora, porque yo sé que muchos amigos que están del otro lado lo hemos discutido infinidad de veces, hasta hace poco lo hemos discutido, seguiremos discutiendo, y no importa que no estemos de acuerdo, nos enriquecemos con esas discusiones. Pero en este momento, para entender un poco la mirada de perspectiva de género, aceptame que esa construcción social de género incorpora una asimetría, que ya por el solo hecho de ser escalonada y asimétrica, te acerca a lo que puede ser la violencia, porque somete. Entonces la violencia, que es propia del ser humano, siempre está al servicio del control. Bien. ¿Qué es lo que interrumpe, como habíamos hablado en lo que eran las funciones del ser? ¿Qué es lo que interrumpe la violencia? Interrumpe la capacidad propia de cada persona de la autorregulación organísmica. Interrumpe las posibilidades de ir haciéndonos cargo, en este caso la mujer, de sus propios deseos, de satisfacerlos y de seguir al paso siguiente. Interrumpe lo que nosotros llamamos los ciclos de experiencia. El impacto emocional produce un daño duradero. Hay 2 condiciones que tiene que tener un trauma. Tiene que tener un miedo intenso, y tiene que tener una incapacidad en ejercer el control. Para que se dé un trauma tiene que tener un miedo intenso y tiene que generar en vos la incapacidad en que generes el control. Bueno, la violencia de género tiene las dos, cumple los 2 requisitos. Un trauma se puede dar en forma abrupta o crónica. En la violencia de género se dan las 2 condiciones también. En la cachetada, en la humillación, en el golpe, en la violencia, en la violación, en el abuso y en la permanencia de eso a lo largo de décadas. Nosotros trabajamos con personas que sufren violencia de género durante 20 o 30 años. Y es importante saber que la violencia por violencia de género provoca, por supuesto, síntomas.
que son los síntomas que vamos a tener que atender. Nosotros muchas veces vamos a tener que empezar por los síntomas sabiendo que hay algo originario de esos síntomas y mucho más importante que lo vamos a tener que ir atendiendo a su debido tiempo. Ahora bien, ya dije que no toda violencia es violencia de género, estamos hablando solamente de la violencia de género, y esta violencia tiene distintas modalidades que ahí sí me gustaría que las conversemos. Por lo menos que las conozcamos, ¿no? La violencia física quizás sea la que más se nos hace figura, que es los golpes. Pero que no son solo los golpes, que pueden ser los pellizcones, que pueden ser los empujones. Yo estoy atendiendo una pareja en donde la mujer contó, luego de muchos meses de terapia, en terapia de pareja, una pareja que yo no diría que se caracteriza por la violencia de género en absoluto, pero contó una escena en donde él, para marcarle a ella que no tiene la silueta, es un matrimonio de 20 años, con 3 hijos, bla, bla, bla. Entonces, le hizo un pellizcón en el rollo, en la panza, en el abdomen, ¿no? Como para marcarle que estaba gordita, ¿no? Como si eso justamente en sí mismo tuviera alguna importancia, ¿no? Pero ahí ya tenemos dos situaciones. Tenemos el modelo que tenemos de belleza, que también es violento, y por supuesto tenemos el caso particular de no fue un pellizcón, se imaginan, ¿no? Fue como tocarle ese rollo. Bueno, ese gesto es violento. Ese gesto es violento. ¿Ese gesto es violento? Sí, ese gesto es violento. Las veces que lo habré hecho. Bueno, está bien, pero ese gesto es violento. No tenés ningún derecho, no tenemos ningún derecho en tocar de esa manera esa parte del cuerpo de nuestras parejas, señalando que no cumplen con un requisito de belleza que se supone que tienen que cumplir, ¿no? Independientemente de que nosotros los varones tampoco lo cumplimos, pero bueno, vieron que hay un dicho que el hombre cuanto más feo más hermoso, algo así. Bueno, bien, violencia física. Violencia sexual, sí, hasta los dichos te pone. Cuando te metes en el tema y ves las propagandas de televisión, por ejemplo, cuando que salís a la calle, mirá, espero acordarme y volver a modalidades de violencia, pero los psicomotricistas dicen que los niños observan conductas e incorporan normas. Los psicomotricistas, una disciplina interesantísima, una ciencia interesantísima, Daniel Calmel, un psicomotricista argentino muy bueno, muy conocido, dice, los chicos observan conductas e incorporan pautas de comportamiento. Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces subimos al auto, maneja papá y mamá, manejan los dos, pero resulta que maneja el hombre, se sienta en el lugar del conductor, la pareja o la esposa, la mamá se sienta al lado, los chicos atrás, todos con el cinturón, ¿no? Ahora los chicos ven esa imagen desde atrás y ¿qué es la pauta que incorporan? Que maneja el hombre y acompaña a la mujer. En un instante, en una conducta que además se reitera y se repite, incorporan eso. Bueno, volvamos. Violencia sexual. La violencia sexual no es solamente lo que puede ser el abuso. Sepamos, los que no sabemos, sepamos que existe la violación y el abuso en el matrimonio, en la pareja, ¿no? También. No me refiero a algo tan grosero o tan obvio como eso, donde el hombre tiene ganas de tener relaciones, la mujer no y se tiene igual. Me refiero a las burlas, a la crítica, a los insultos, al aspecto físico, a eso me refiero dentro de lo que es la violencia sexual. La violencia económica, donde el hombre en esa familia, en esa dinámica, sostiene de alguna manera que él regula dónde se gasta el dinero. Yo cuando era chico, existía una palabra, que ya por suerte no la estoy escuchando mucho, que era el canuto. Algunos se van a acordar del canuto. ¿Qué era el canuto? El canuto era un dinero que ahorraba mi mamá
a escondidas de mi papá, ponele comillas, a escondidas de mi papá, pero que se gastaba para los hijos, o se gastaba para un cumpleaños, y se gastaba para la casa. El canuto no era algo que la mujer iba arañando, y por ahí sí, pero era un canuto, era escondida. Bueno, la violencia económica. La violencia social la ves en los trabajos, en las dependencias oficiales, en lo que es la calle, en el afuera, y la violencia emocional y la psicológica quizás sean junto con la física, las más obvias, ¿no? Que son la manera en la que el hombre tiene de menoscabar emocional y psicológicamente la autoestima de la mujer, a través también de gestos o de insultos o de dobles mensajes. Bueno. Esto me resulta interesante, la dinámica de la violencia. ¿Cómo empieza la violencia? Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Fue de entrada? ¿Fue siempre así? A mí me gusta mucho esa frase de que la violencia no empieza a los golpes ni de golpe. A mí me parece que nos ayuda para darnos una idea, que la violencia no empieza ni a los golpes ni de golpe. Es progresiva la violencia. La violencia responde a una estrategia. Acordate que esto es una construcción social y el hombre, por el hecho de ser hombre, aprendió, le enseñaron, entra en una dinámica de pareja y de familia en donde él va a ocupar un lugar de poder sobre la esposa y sobre los hijos. Entonces, la dinámica se da a través de la seducción, de la relación de dominio y del dominio propiamente dicho. Genera un acercamiento de la mujer a lo largo del tiempo, un bloqueo y un sometimiento. Y para esto se utilizan técnicas comportamentales, emocionales y cognitivas. ¿Ustedes van a pensar que yo estoy diciendo que todos los hombres son psicópatas? No, la verdad que no. Estoy diciendo que cuando responden a un modelo de género, estas manifestaciones se han naturalizado. No digo que mi papá o que mi vecino es una estratega en técnicas comportamentales, emocionales y cognitivas, pero los gestos, las miradas, la vida emocional en la pareja de mis padres o de nuestros padres, las frases que se dicen, y ahí se separan las técnicas comportamentales, emocionales y cognitivas, van formando un combo que de alguna manera instala esa relación asimétrica y a través de una comunicación perversa, como dice Irigoyen, como dijo Irigoyen, que es una francesa especializada, tiene un libro muy famoso, Acoso Moral, instala entonces en la pareja, en la familia, la violencia desde la perspectiva. La sumisión entonces, la sumisión se da como una estrategia de adaptación y supervivencia en la mujer. En la mujer que sufre violencia de género, la sumisión es una estrategia de adaptación. Ella en algún punto sabe que si no se somete, se muere. Reitero, quizás les parezca exagerado, pero muere en la Argentina una mujer por día de esto. Entonces, para que esta dinámica se instale, esa mujer tiene que tener una anestesia, porque se tiene que acostumbrar a esa situación de maltrato. Se tiene que autoanestesiar para no sufrir como la primera vez. Por eso dije yo en un momento que sus fronteras de contacto se rigidizan, ¿se acuerdan? Bien. A mí me gusta mucho la filosofía, porque la Gestalt, al tener una base filosófica tan importante, se ve que siempre, será por eso, siempre me atrajo la mirada de la fenomenología. Alain Badiou, que probablemente lo conozcan, Alain Badiou, habla en un texto muy interesante, y dice que hay parejas que no pueden sostener la escena del dos. Él le llama la escena del dos.
La Gestalt habla de la tercera entidad, habla de una persona, otra persona y la pareja, ¿no? La Gestalt, muchos teóricos o muchos terapeutas gestálticas hablamos de la tercera persona, que es la pareja de los dos. Él, ella, o él, ella, y la pareja de ellos. ¿Okay? Alain Badiou habla de la escena del 2. ¿Qué es la escena del 2? Él no plantea desde la filosofía una mirada acerca del amor desde la fusión. Él dice que el amor es una construcción. Y como tal, entonces requiere de un trabajo laborioso de esas dos personas que se quieren. Nosotros desde la psicología y desde la Gestalt, muchos de nosotros pensamos algo parecido, solo que hablamos de que se va formando esa tercera persona que es la pareja. En una pareja con violencia de género, esto no se da. Es uno. No es ni dos, como dice Badiou, ni es ni tres, como decimos nosotros. En una pareja con violencia de género es un uno. ¿Y cuál es ese uno? Él, en donde la mujer, por asimetría y por sometimiento, termina siendo un apéndice de él. Bien. Vamos a ir a las características y a los efectos de lo que significa sufrir esta dinámica. Tenemos que pensar en estas mujeres cuando llegan a consulta, cuando llegan a terapia, tenemos que pensar que su subjetividad, que todo el mundo es subjetivo tuyo y mío, que toda nuestra manera, que todo eso que te permite mejorar tu cabello, o tomar una clase, o vincularte con los otros, o disfrutar de tus descansos, o proponerte un seminario, que todo ese mundo subjetivo de cada uno de nosotros, o tus deseos o tus proyectos, ha sido arrasado. Son personas con una subjetividad arrasada, a tal punto que la violencia que padecen, y ellas lo saben, por una amenaza real o potencial, ellos saben que hay una amenaza real o potencial de muerte, a tal punto que la violencia llega al homicidio. Por trabajos de investigación que se han hecho, que no he participado yo, se dice que cuando se instala la violencia en una familia, ni que hablar el homicidio, quedan 3 generaciones afectadas. Pensá, papá y mamá, los hijos y los hijos de esos hijos, que quedan 3 generaciones afectadas. La familia queda fragmentada. No sé si alguna vez te pusiste a pensar qué pasa con los hijos de las mujeres asesinadas. Muchas veces quedan a cargo del padre o de la familia del padre. Esos hijos también se parten a veces en dos, y esos hijos también se fragmentan, esos hermanos también se fragmentan. Y es como si fueran uno, pero quedan fragmentados, porque hay algunos que hacen, yo no sé si llamarlo alianza, pero hay algunos que se siguen vinculando con el padre, que mató a mi madre, y hay otros que no se vinculan más y solo quedan como en una especie de alianza con la madre asesinada. Se la está pensando, se la piensa como una patología psicosocial. ¿Qué es lo que dificulta tanto? ¿Qué es lo que dificulta tanto? La ruptura, el retraso en pedir ayuda. La ruptura de esa relación. Que se termine ese vínculo. ¿Qué es lo que? El amor. Pero ahí sí yo diría el amor entre comillas. Ese amor que se fue construyendo. Y por supuesto que el hogar deja de ser el lugar más seguro. A mí me gustaría, yo estuve ayer probando una dinámica, y cuando se la mostré a Viviana y a Roxana y a Mónica y a alguien más, le gustó mucho cómo había quedado, y entonces la idea fue usar esa dinámica que hice ayer. Yo pretendía hacerla en vivo, pero me dijeron, no, quedó bien. Entonces a mí me gustaría, si podemos, ir a ese video que nos muestra por qué es tan difícil dar por terminada una relación tóxica. Por un instante me voy a callar, pero sepan que quizás sea el momento de recurrir
a ese recurso cuando cerramos los ojos, ¿sí? ¿Estamos en condiciones de verlo, Ro o Vivi? Estoy intentando porque no puedo. Espera que voy a intentar cerrar esto. Es una dinámica que de alguna manera nos muestra gráficamente las dificultades de esa persona en dar por terminado un vínculo tóxico. Y te vas imaginando que sos una de estas figuras de madera y cada lana celeste que ves que ya fue colocada es un grupo tuyo de pertenencia. Y pensás en un grupo de pertenencia y le tirás tu lana a tu compañero, el ovillo. Y cada uno de ustedes va haciendo lo mismo y va pensando en un grupo de pertenencia y le pasa la madeja al compañero, hasta que va terminando la madeja, construyendo una figura más o menos como esta. La violencia en la mujer, la violencia de género, la violencia que padece esa persona, comienza de esta forma, casi invisible, casi sin darse cuenta. Se van cortando los grupos de pertenencia y esta persona va quedando aislada del resto. Para que te des una idea, esta es la figura en la que termina colocada esa mujer que sufre violencia de género, alejada psicológica, geográfica, espacialmente, de todos sus grupos de pertenencia a los que ella, con los que ella estaba vinculada. Gracias, Vivi. Hacemos una respiración profunda. Quizás la imagen de la tijera fue una imagen fuerte, sin embargo, nos sirve un poco para entender la gravedad de la situación. Yo me acuerdo que una noche de invierno volvía de la facultad del posgrado de violencia y habíamos visto una de las razones por las que se dificultaba la resolución, la finalización de esta patología. Y entonces la profesora decía que la mujer que estaba instalada en una situación de violencia justificaba esa conducta, que de alguna manera sentía que era no merecedora, sino que culpable de esa manifestación. Parecía a propósito, y si uno intentaba interceder en una escena de violencia, la mujer era una de las personas que te sacaba de la escena, o porque después la paliza iba a ser peor, o porque entendía que se lo merecía. Parecía a propósito, porque yo estaciono el auto, esto fue exactamente así, yo estaciono el auto en el garage, camino 2 cuadras hacia mi casa, y a media cuadra veo como un hombre le estaba pegando a una mujer. Agarraba la cabeza por el cabello y le golpeaba la cabeza contra la pared de un edificio. Una escena, no recuerdo haber visto algo. Había gente que estaba mirando de la vereda de enfrente, y yo en ese momento no intercedí tirándome sobre el tipo, lo que hice fue llamar a la policía. A los 5 segundos, a los 10 segundos, no pasó mucho tiempo, aparece un patrullero. Y ni bien aparece el patrullero que detiene la dinámica violenta de la pareja, en ese instante la mujer frena a la policía y le dice que no estaba pasando nada. Era lo que acababa de escuchar en la facultad. Parecía increíble, parecía a propósito. Ahora vamos a hablar de las dificultades de atender este tipo de patologías, porque una de las dificultades en el profesional también es la irritabilidad, el enojo, la ira. Bien. Recién mientras pasábamos el video me di cuenta de la hora. Vamos a apurarnos entonces. Ciclo de la violencia, que no sé si está con Filmina, pero si está me gustaría que la... bueno, hay características del hombre violento que solo las voy a nombrar: manipulación, el hombre tiene una doble fachada, siempre
intenta incluir a un tercero en lo que puede ser la burla hacia la mujer violentada. Entonces, manipulación, doble fachada, inclusión de un tercero, avaricia en el reconocimiento, es otra de las características de estos hombres, avaricia en el reconocimiento hacia la mujer, porque la tienen que mantener sometida. Pero vamos a ir a lo que es el ciclo de la violencia. Tuvimos la suerte con Viviana 2 veces de estar frente a Leonora Walker. Leonora Walker vino a la Argentina y es quien acuñó este ciclo. Algunos dicen que ella dice que tiene 4 etapas, no importa, lo cierto es que 3 o 4 etapas, pero todos coincidimos en que hay un momento de acumulación de tensión, que es como cuando se va llenando el hombre de esa violencia. Hay otro momento que es el que yo vi en la calle, que era esa explosión, ese golpe o ese grito, que es el episodio agudo. Y una etapa posterior que tiene que ver, y que ella lo llamó luna de miel o reconciliación. Algunas cosas. ¿Se acuerdan que hablé de 3 generaciones? La mayoría de estas mujeres que sufren violencia de género vienen de familias en donde de alguna manera, como decían los psicomotricistas, vieron conductas, vieron dinámicas e incorporaron normas. Y entonces esto se lo llama indefensión aprendida. Es como si ellas hubieran aprendido que no tiene sentido defenderse. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo para todo, pero vamos a lo más importante. Empecemos ya con lo que es imaginar nuestra presencia, nuestro lugar, el del terapeuta. Entonces, fíjense, vamos a quedarnos con acumulación de tensión. Todos nos quedó claro más o menos cuándo es cuando se va llenando. El momento de la explosión, el momento agudo, y la luna de miel. Bien, ¿estos hombres y estas mujeres piden terapia? No, los hombres no piden terapia. Mi experiencia, y es lo que yo recojo con gente que tiene muchos más años que yo de experiencia clínica, es que los hombres que van a terapia generalmente son enviados por la justicia, por alguna autoridad, por alguna institución que atiende familias y que detecta y entonces manda a ese hombre a un tratamiento específico, como me ha pasado a mí, justamente con Mónica. Entonces, pero vamos a jugar a que piden terapia. Ok, bueno. ¿Cuándo creen ustedes que esa terapia que pide ese hombre es de peor pronóstico? Cuando ese hombre está en la acumulación de tensión, cuando ese hombre está en la explosión, o cuando ese hombre está en la luna de miel, que es el momento en el que el hombre le promete a la mujer todo solo para continuar. Claro, en la luna de miel. Quedémonos un minuto con eso. En la luna de miel. ¿Cuál es el momento de mejor pronóstico cuando ese hombre pide terapia? Quedémonos con el ciclo de la violencia. ¿Cuándo es el mejor pronóstico? No es en la explosión tampoco. El mejor pronóstico del pedido de terapia de ese hombre, de ese varón, es en la acumulación de tensión. Es cuando él sabe cómo termina eso que le está pasando. Ese sería el momento de mejor pronóstico de pedida de un tratamiento. No es mi experiencia, nunca me ha pasado. Más bien han pedido en la luna de miel. Y sabemos que a veces esos tratamientos que ellos creen que hacen, dura una sesión. Y era suficiente para ir a decirle a sus mujeres, me dio la razón, me dijo que el problema eras vos. Literal, textual. Vamos a la mujer. ¿Cuál es el momento de peor pronóstico de la búsqueda de un tratamiento? Y ustedes tienen que saberlo esto. Porque no te tenés, quedémonos un minuto más con ese ciclo. ¿Cuál es el momento de peor pronóstico cuando una mujer pide tratamiento? No digo que esté mal, digo que no te confíes. Hay 2.
por supuesto que uno es en la explosión. Entonces la mujer golpeada, con el brazo quebrado, o con el ojo morado, o la mandaron del hospital, como decía hace un rato. Empieza un tratamiento, y esto dura muy poco, o dentro de la luna de miel, que es uno de los premios que él le da a ella, y que también va a durar poco. Porque en esto se parece un poco a algunos tratamientos con los niños. En esto se parece un poco a algunos tratamientos con los niños. Cuando empiezan a estar mejor, se interrumpe la terapia. Porque lo importante es que el sistema no se modifique para esas dinámicas. ¿Cuál es el mejor momento o el momento del mejor pronóstico? La acumulación de tensión también. Bien, esto es el ciclo de violencia descrito por Walker. Perfil de la mujer maltratada. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? En el video. Una de las características, ¿cuál era? El aislamiento. Son personas que literalmente dejaron de contar con sus grupos de amigas, con su familia, con sus vecinas. A tal punto que cuando aparece la denuncia y cuando aparece el deseo, la convicción de sanarse, de modificar esta dinámica violenta, los vecinos empiezan a jugar un papel importante. Porque, por ejemplo, una de las estrategias de supervivencia, acuérdense que se corre en serio riesgo de vida o muerte, una de las estrategias es inventar una palabra clave que cuando es dicha en voz alta y escuchada por el vecino o por la vecina, se hace la denuncia policial. Entonces, parte de la estrategia, estamos hablando de situaciones graves, gente. Bien, acá esto lo hablaba con Graciela Brusone, creo que el lunes a la mañana, hablando de codependencia, ¿verdad? ¿Te acordás? Una de las cosas que se genera es la conductas de dependencia. La mujer empieza a construir conductas de dependencia. Algunos lo pueden confundir con una codependencia, pero en realidad lo que genera la mujer son conductas de dependencia de ese hombre del cual depende su vida o la muerte. Estas mujeres tienen una idea hipertrofiada del hombre. Entonces justifican y se culpan a sí mismos por esa propia dinámica. Y lo último, creen que no es posible otra cosa. Creen que no es posible otra cosa. Ahora bien, vamos a hablar de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar de nosotros, de los terapeutas. Obstáculos nuestros. Tenemos varios obstáculos. Si queremos trabajar esta dinámica, tenemos varios obstáculos. Tenemos que pensar en nuestros obstáculos epistemológicos, que son los de conocimiento, en nuestros obstáculos epistemofílicos, que son los de sentimiento, el rechazo, por ejemplo, la ira, el enojo. Tenemos que pensar en los nudos críticos propios de cualquier teoría. Tenemos que pensar en nuestros propios mandatos. Yo siempre le digo a mis alumnos, y esto lo escuché a alguien y lo tomé para mí, nuestro consultorio no es una máquina de hacer personas. Ok, está muy bien. Pero tenemos que tener claro la dinámica de la violencia, porque ahí sí tenemos que tener un fin, que es ayudar a esta persona a salvar su propia vida. Entonces no confundamos ese objetivo terapéutico con un prejuicio nuestro. Sin embargo, el terapeuta tiene que tener tiene que tener un conocimiento de sus propios mandatos y de sus propios prejuicios. Porque, por ejemplo, muchos terapeutas que intentan trabajar esta patología culpan consciente o inconscientemente a la mujer de haberse quedado en esos vínculos durante 10, 15 o 20 años. Y a mí me gusta agregar dos últimos, como obstáculos de profesionales. Saber que no sabemos, a mí me gusta jugar con esa idea de que sepas que no sabes, y otra que agregué hace poco que es que sepas que no sabes que no sabes. No es un trabalengua, que sepas que no sabes que no sabes. Se está trabajando tanto la teoría. Bueno, criterios de tratamiento. Esto es fundamental. Cuando este seminario en una hora dura más tiempo y después Roxana y Viviana probablemente hablarán de eso, pero se hace también una dramatización de cómo no atender y cómo sí atender. Una de las pautas,
para los terapeutas de cómo atender esta patología es hablar claro y simple. Es importante que vos como terapeuta hables claro y simple. Tan importante como eso es no revictimizar a la persona. Por ejemplo, aunque te parezca increíble, preguntarle a la mujer cuánto hace que esto dura puede ser una manera inconsciente de culparla. Decirle a una mujer por qué no se fue. Por ejemplo, la palabra por qué, desterrala de tu vocabulario para un tratamiento. En Gestalt no nos va a resultar difícil, porque vamos a trabajar con el para qué, pero tampoco vas a usar el para qué en los primeros momentos. Entonces nosotros no podemos culpar a la mujer de haberse quedado en esta situación. Y entonces tenés que hablar claro, simple, no revictimizarla. Tenés que valorar lo dicho y lo hecho por esta mujer. ¿Por qué? Porque tenés que tener presente que ¿te acordás que su subjetividad estaba arrasada? Hay muchos terapeutas que sugieren un dispositivo. Yo creo que tenés que evaluar el momento de sugerirlo, pero sugieren un dispositivo y yo creo que es así. Creo que efectivamente tenés que... Catherine Kirkwood es una de las propulsoras de proponerle a la mujer que tenga un dispositivo. ¿Qué es un dispositivo de seguridad? Dinero, muda de ropa, documentos y lugar a donde ir. Dinero, muda de ropa, documentos y lugar a donde ir. Ese kit, la persona lo tiene que tener en una cartera, que no sea la que usa con frecuencia, porque el marido se la saca. Puede ser un bolso escondido, pero tenés que ver bien el momento bisagra en el que vos vas a dar ese paso, vas a acompañar a esa mujer a que dé ese paso, perdón, la manera más adecuada de decirlo, en el que vos vas a acompañar a esa mujer a que dé ese paso. ¿Por qué? Porque el mayor índice de homicidio de los hijos y de femicidio es en el momento de la separación. Si vos te ponés nada más que a leer desde el diario, y a partir de hoy, durante un año, yo tengo los recortes de 5 años de femicidios. El mayor porcentaje de mujeres asesinadas o de hijos asesinados fue en el momento de la separación. Entonces ese momento es un momento muy delicado, muy importante. Y acá entramos nosotros, decía yo. Entonces, ¿con qué vamos a tener que trabajar? ¿Te acordás la tijera? Vamos a tener que trabajar con redes. Y vamos a tener que trabajar el empoderamiento. Trabajar con redes es reconstruir aquellas que fueron cortadas. Y el empoderamiento para mí es la piedra angular del tratamiento. Acá yo me baso en Lichtenberg, en Philipp Lichtenberg, que tiene un libro escrito que se llama Psicología de la Opresión, y que me parece fundamental leerlo, sobre todo para los gestálticos. Hay una discusión dentro del feminismo, quisiera decir una palabra del feminismo. El feminismo, podés leer cualquier texto sobre el feminismo, cualquier libro que quieras sobre el feminismo. Es importante que tengas una idea, un conocimiento del feminismo, de la historia del feminismo. Del feminismo se hablan de olas ahora, no sé si estás al tanto, y estamos en la 4ª ola. Historia del feminismo, pero puede ser este o cualquier otro. Me pedían que lo repita. Se hablan de olas. A mí me da un poco de rechazo esta idea de hablar de olas, ¿no? Me imagino en un balneario tomando sol, donde yo, si el feminismo son olas, en la playa, en el patriarcado, en el machismo. No, que el feminismo sea un océano, pienso yo, y que nos empape a todos, y que aprendamos a nadar en eso. Entonces, hay una parte del feminismo que discute la palabra del empoderamiento, y me parece interesante que se discuta. ¿Por qué? Porque el empoderamiento, que es una palabra que viene del inglés, y el inglés es un idioma muy pragmático, tiene por lo menos 2 acepciones. Una que tiene que ver con el sustantivo y otra que tiene que ver con el verbo. Entonces,
no es algo, el empoderamiento no es algo que me viene de afuera, y esto es lo que discute el feminismo y yo estoy de acuerdo. No, no, no. Tomá el empoderamiento como dice esta definición. El empoderamiento es un proceso mediante el cual se aumenta el poder, la fortaleza, la autoestima, mejorando. Vos hacé lo siguiente, girá 90 grados la cabeza para ambos lados y fíjate qué es lo que ves. Hacelo eso en tu casa y mirá allá mismo qué es lo que ves. Y ahora, con una plataforma de empoderamiento, a mí me gusta pensar el empoderamiento como una plataforma. Ahora pensate empoderado, pensate empoderada, y entonces pensate en una plataforma y parate. Y ahora te invito a que te pares y hagas lo mismo. Quizás al pararte tengas que correr la silla, por ejemplo, y ya es un movimiento. Y hacer lo mismo. Y mirá 90 grados hacia un lado y hacia el otro. Es obvio que aumenta tu visual. Es obvio que estás más alta o más alto. Bueno, esto es el empoderamiento. Y es un proceso terapéutico que lleva tiempo. Implica apoyo, sostén, rescate de habilidades y de aspectos ya obtenidos. Pautas de empoderamiento. Pautas del empoderamiento. ¿Cómo se logra el empoderamiento? La construcción de un vínculo de empatía y de confianza. Es importante, por supuesto, la mirada, y no la mirada fija. Acordate que estas personas no fueron vistas. Tenés que trabajar la adquisición en esa persona del sentimiento de seguridad. Tenemos que trabajar mucho con ellas. ¿Se acuerdan que dije que era un trauma y que el trauma genera síntomas? ¿Se acuerdan de aquello de los síntomas? Tenés que trabajar mucho la traducción de la narrativa corporal, de la memoria corporal. La memoria corporal se tiene que transformar en narrativa. Sus heridas están en el cuerpo. Están en el dolor físico y en el dolor psíquico. Otra pauta del empoderamiento es erradicar las ideas del maltratador. Y el maltratador no es solamente su pareja, el maltratador también es, ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio de la construcción social de la realidad? Las ideas también fueron inculcadas por una realidad construida por otros. A los gestálticos nos va a resultar quizás más familiar. ¿Con qué tenemos que trabajar? Bueno, tengamos que releer a Martin Buber, probablemente. Y vamos a tener que trabajar la relación yo-tú. Vamos a tener que trabajar la relación simétrica, que no nos va a costar a nosotros, si nosotros trabajamos desde ahí. Si nosotros tenemos, ¿se acuerdan? El existencialismo como base de apoyo del cuerpo de la Gestalt. Entonces nosotros tenemos que trabajar y tenemos muchas herramientas para trabajar eso. Tenemos la mirada de la existencia del ser humano como libre, autoactualizante y responsable. Y el vínculo que construimos con un paciente es buberiano, es yo-tú, es simétrico. Yo no sé, Viviana o Rob, por la hora, si quieren irme echando preguntas o sigo. Tenemos que ir rescatando las identificaciones nutritivas, que las hubo, porque aunque esta persona probablemente tuvo una pareja de padres donde esta dinámica se dio, seguramente hubo identificaciones nutritivas que están en el fondo. ¿Te acordás cuando dije que aquellas funciones del self estaban inhibidas? Bueno, va a haber que trabajar mucho la función ello, la función yo, para que crezca la función personalidad. Y entonces esa mujer pueda definirse no solamente a partir del vínculo tóxico, violento, sino que le empiezan a pasar otras cosas positivas. Y acá me parece que es fundamental algo que yo sostengo y que no es mío, pero que yo adhiero, que es el trabajo en red y con grupos. Que es la atención individual, el trabajo en red y con grupos. ¿Pero con qué grupos? Con grupos de un mismo dolor. Ellas se conocen mejor que nosotros.
En esto, si querés, lo puedo estar relacionando con esta patología tan grave que son las adicciones. Viste que también trabajan con un dolor común. Entonces, tratamiento individual, tratamiento grupal y trabajar en red. Hay dos momentos que son fundamentales para mí. Esto es absolutamente Lichtenberg, esto es puro Lichtenberg. Hay dos momentos que son fundamentales en el tratamiento de la mujer golpeada, que es trabajar el delirio de fusión. Los psicoanalistas tienen un término en francés que es locura de a dos. Es trabajar el delirio de fusión y es trabajar la manifestación de la ira. Esto, si querés, lee algo de Irving Yalom. ¿Qué es el delirio de fusión? Pensá lo siguiente. El hombre siente la ira a partir de la cual golpea a su mujer, y la mujer siente el dolor o la angustia de ese lugar de ser golpeada. La mujer se hace cargo de la angustia, el hombre se hace cargo del enojo. La mujer se hace cargo de la angustia, el hombre se hace cargo de la ira, del enojo. Delirio de fusión. Hay un momento en el que en el tratamiento de la figura del empoderamiento, la mujer, eso lo sabemos vos y yo, la mujer le devuelve al hombre lo que el hombre ha proyectado en ella, que es la angustia también, que es la angustia que no siente, que está acá. Y toma, esto lo sabemos vos y yo, y toma del hombre ese enojo, de ese lugar de maltrato. Entonces, de este delirio de fusión, en donde estaba polarizada, otro concepto más que relacionamos con la Gestalt, en donde estaba polarizado esa dinámica de maltrato, mirá si no tiene que ver con el empoderamiento. Mirá si no te invita a imaginarte esa escena en donde la mujer va creciendo, ¿no? Entonces, ahí se corta el delirio de fusión. Y esto va abrochado de algo que yo leí de Irving Yalom, que ahí lo leí, él habla más de los grupos, pero que es interesante también, que es la manifestación de la ira. Que no vamos a trabajar que la descargue sobre el hombre, no. La vas a trabajar en tu consultorio, la vas a trabajar en una escena, la vas a trabajar en una situación. La idea no es que la mujer le empiece a pegar al hombre, pero sí que manifieste ese enojo del lugar de humillación en el que estuvo sostenida durante tanto tiempo. Absolutamente ingrato, absolutamente injusto. ¿Sí? Entonces, esos son dos mojones en el camino del tratamiento. Trabajar en delirio de fusión y la manifestación de la ira. Aparición de nuevas ideas. Esto libera, aparecen nuevas creencias en esa mujer. Pero son trabajos minúsculos, son situaciones que a vos y a mí nos pueden parecer cotidianas. Cualquiera, comprar algo, embellecerse, cualquier conducta que esa mujer haga en función de su calidad de vida. Empieza a ampliar las fronteras de contacto, ¿se acuerdan? Y empieza esa persona a tener nuevas experiencias en esta vida. Y me gustaría por lo menos cerrar con dos situaciones. Una es que vos sepas, y esto con Viviana lo trabajamos mucho cuando trabajamos abuso sexual intrafamiliar. Uno es pensarte, vos como terapeuta, que empezás a ser testigo de una persona que no fue vista. Por eso es fundamental que hables claro y poco, que dejes hablar, que respetes los silencios, que no la llenes de preguntas y que de ninguna manera la culpes. Por eso es fundamental que la esperes, que la dejes venir y que la mires, y que sepas que te estás convirtiendo en testigo. Si vos te estás convirtiendo en testigo, ella está convirtiendo su sufrimiento en testimonio. Si vos te estás convirtiendo en testigo,
ella está transformando su narrativa, a partir de su narrativa está transformando su padecimiento en un testimonio. Y entonces ahí es donde pasa de víctima a sobreviviente. Y lo último que quiero decir es hablar de vos. Si vos te vas a dedicar a esto o si vas a trabajar, tenés que tener mucho cuidado con vos. Porque el síndrome de burnout, por ejemplo, es muy común en este tipo de... Te quema la cabeza el dolor, esa patología. Sería bueno que trabajes en red, que trabajes o en una institución. Por ejemplo, hay algo que te tengo que aclarar de entrada. Una mujer golpeada no la puedes atender en tu consultorio particular. No te lo recomiendo. Es peligroso. Puede venir el marido, la pareja. Tenés que trabajar en institución, tenés que trabajar en red. El síndrome de burnout, protegerte. Tenés que saber que tu irritabilidad y tu mal humor va a estar relacionado a la patología. Porque hay que tener un cuerpo para soportar y para sostener. Mirá, una vez atendíamos, por ahí te vas a acordar, Moni, una vez atendíamos una mujer que sufría violencia de género, cuando yo ni sabía que, hace 20 años, cuando yo ni la llamaba de esa manera. Y un domingo sonó mi teléfono. Hace muchos años, no existían los celulares, mirá vos. Domingo a la tarde, hablando de Boca, mirando el partido. Bueno, suena el teléfono. Y era ella, que me llamaba de un teléfono público, diciéndome que había sufrido una paliza. Y me llamó frente a la comisaría. Y me dijo, Ernesto, no lo puedo denunciar. No me animo a denunciarlo. Y yo me acuerdo que le dije, volvé a tu casa. Volvé a tu casa. Lo vemos el martes, ya lo trabajaremos. Volvé a tu casa. Sin darme cuenta, en ese momento me di cuenta que no la culpé, que no le exigí. Y ella y yo sabíamos que esa noche la fajaban de nuevo. Y así fue. Mucho tiempo después hizo la denuncia, se separó, hizo otra pareja. Un hermoso recuerdo de esa mujer. Bueno, los escucho. Bueno, invitamos a quienes quieran hacer preguntas que, bueno, una opción que nos parece la más viable era escribirlas por el chat, o si no, que activen los micrófonos y las vayan haciendo. Bueno, en principio te están agradeciendo toda tu explicación y diciendo que es excelente, Ernest. También nos pidieron que digas de quién era el libro que habías nombrado, ¿no? Luego hablo del libro. Fíjate si hay alguna pregunta o si tienen ustedes dos alguna pregunta. Acá. Léelo, Ródale. ¿Qué opinión y conocimiento tenés sobre las experiencias para el tratamiento de hombres violentos? Mira, participé como observador durante un tiempo de lo que yo creo que era el único tratamiento para hombres violentos que había en Ciudad de Buenos Aires, que era en una dependencia oficial, y los hombres violentos venían a través de una probation, ¿sabes lo que es? Enviados por la justicia, y era lo único que había. A mí me gustaba mucho la actitud del profesional, cómo la coordinaba. Me gustaba mucho.
pero me generaba desconfianza, porque venían por una probation, venían para cumplimentar algo, reconociendo, viste lo que es la probation, se termina la denuncia, ¿no? Y queda, entre comillas, esa es la experiencia que conozco, esa es la experiencia que presencié durante muchas semanas, y la verdad es que era muy interesante. Pero, y este profesional tenía una carpeta que la trabajábamos después de la reunión con, creo que cientos de casos. No te podría decir qué resultados tuvo porque no me quedé demasiado tiempo, pero eran hombres que recurrían enviados por la justicia. Ajá. Bueno, también te están preguntando si has trabajado con casos de violencia donde el hombre fuera el oprimido. Estamos en violencia de género, y violencia de género es del hombre hacia la mujer. Por ahí en otro seminario, es otra patología, no es una patología endémica en absoluto. El 93% de las situaciones de violencia es del hombre hacia la mujer, y ese 7% lo podríamos discutir. No existe la violencia. La violencia de género, mira, es muy interesante, ¿no? Yo estoy muy cerca de Ana María Fernández, que es una profesional de la hostia, muchos de nosotros la conocemos, ha venido a la institución a dar una charla. La definición de violencia de género, la definición más pura de violencia de género, no habla del hombre hacia la mujer. Andá a la definición que anotaste. No habla del hombre y la mujer. Es por sexo o género. Es violencia por características de género. No dice del hombre hacia la mujer. ¿Puede ser de la mujer hacia el hombre? Claro que puede ser de la mujer hacia el hombre, si te pones muy puro en lo que es la definición. Ocurre en un porcentaje mínimo. Y entonces Ana María Fernández, que me gusta mucho y que adhiero mucho a su pensamiento y he leído sus libros, dice, yo tomo postura. La violencia de género es del hombre hacia la mujer. Ella lo manifiesta de esa manera. Bueno, yo tomo postura. La violencia de género es del hombre hacia la mujer. No te confundas pensando que ocurre de los dos lados. No estuvimos hablando esta hora de eso. No ocurre de los dos lados. No hay un hombre asesinado todos los días. No hay, y no es por vergüenza, como dicen algunos que quieren hacer funcional. Nada, de ninguna manera. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de las mujeres que sufren violencia? Si podrías ampliarlo. La violencia de género es una patología que no respeta clases sociales. La violencia de género ocurre en las clases baja, media y alta. Ocurre en todos lados. El femicidio ocurre en todas las clases sociales. Hay una sintomatología que tenés que estar muy familiarizado con la temática para que puedas detectarlo, ¿no? Porque estamos hablando de eso. ¿Cómo me doy cuenta? Que a veces es el aspecto físico, por ejemplo. El aspecto físico. No en el momento, suponete, una mujer de clase alta, no en el momento del casamiento del hijo o de la fiesta, no. Es en lo cotidiano, en lo diario. Es en cómo te va a ver. Es el empobrecimiento en sus ideas. Es la inhibición, hay una conducta corporal que vos tenés que estar atento a pescar, que puede tener que ver con la tensión. Que no es una persona que se asusta frente a un ruido, No, es una manifestación corporal de un cuerpo reprimido y contenido. Entonces, además de las que ya vimos, por supuesto, subjetividad rasada, aislamiento, todas esas ya están explicadas o por lo menos nombradas, hay manifestaciones que son visuales y otras, por supuesto, cognitivas. Acá también nos comparten una persona que trabaja con la parte de la violencia emocional y psicológica y nos plantea esto de que hay más tiempo para trabajar, que hay más proceso, hay más tiempo para trabajar que si aparece alguien ya con la violencia física, me imagino
en esa diferencia. Que hay más tiempo en una violencia emocional. Cuando aparece la violencia emocional y psicológica. El proceso de empoderamiento, que en sí mismo es un proceso, requiere de mucho tiempo de trabajo, si es que te estoy entendiendo lo que me preguntás. Y sí, de hecho, si vos pensás el empoderamiento como la plataforma a partir de la cual se toman decisiones, hay todo un trabajo previo de empoderamiento donde vos sabés que la persona va a seguir instalada en esa situación tóxica. Y no la podés, esto grabátelo, no la podés, no la debés estimular a que se vaya. Porque no, mirá, es muy amplio la información para darles, es muy amplia. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tenés que saber es que hay idas y vueltas. Entonces, ¿cuál es una de las pautas? Las relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces vos sabés que una mujer que se separó, en algún momento es probable que vuelva a tener una relación sexual. Y ahí tenés que empezar de nuevo. Y vos, como terapeuta, tenés que trabajar tu mal humor, ¿te acordás? Tu ira, tu mandato, tu prejuicio de acusarla. Te preguntan lo siguiente. Dicen que en un momento vos dijiste que se quedan por amor y preguntan si no se quedan por miedo. Sí, se quedan por miedo. ¿Te acordás que te dije ¿te acordás que yo no te veo, pero vos me viste? Yo hice así. ¿Te acordás que te puse las comillas? Por amor. Mirá lo que dice Alain Badiou desde la filosofía. Él no ve el amor como una fusión. No sé si lo dice así, ¿no? Pero yo me lo imagino diciendo eso no es amor. El amor es una construcción. No estábamos hablando de ese amor. Ojalá, no. Estamos hablando de un amor entrecomillas. Y yo dije en ese momento, me parece, que ese amor entrecomillado dificulta, 3 cosas dije, dificulta la salida, el pedido de ayuda y la interrupción. Ese amor entrecomillado, ¿no? Se crea una situación de dependencia. ¿Te acordás que comenté una conversación con una colega de la codependencia? Yo no estoy de acuerdo, no lo veo de esa manera, pero sí de este lado, ¿no? De la mujer. Hay muchos conceptos muchos conceptos que yo sé que requieren mucho tiempo, pero bueno, ya lo iremos viendo. No, acá hay una colega nuestra de Rosario, que también es terapeuta gestáltica y nos cuenta que ella trabaja en la municipalidad y que, se da cuenta que el trabajo es grupal y con otras mujeres, ¿no? Y que resonó con esto de que la única forma de trabajar es con otros profesionales. Y sosteniendo las mujeres y sosteniéndose entre ellas mismas las profesionales. Nosotros estamos hablando de una situación ideal, y yo tengo el lujo de dar un seminario a colegas que estamos todos, espero por lo menos cómodamente sentados en algún sillón o en alguna silla. Pero cuando atendés una mujer golpeada en situación de violencia de género, no solamente atendés en cualquier lado donde puedas, sino que una de las cosas que se tendrían que dar, que hoy no hubo ni tiempo para hablarlo, es el cuidado del cuidador. Claro. Es una patología tan grave que requiere de nosotros. ¿Viste esto de que uno no puede dar lo que no tiene? Bueno, entonces nosotros también tenemos que recibir. Y esto, no sé la colega de Rosario, ojalá que sí, pero esto no existe. No hay cuidado del cuidador. También tuvimos una charla una vez con una colega en la institución que nos hablaba de eso. No, ella lo que plantea acá es cómo el grupo Sí. se pueden cuidar y se apoyan, tanto los profesionales como a estas mujeres que llegan, como el grupo como importante, ¿no? Que resonó con eso que vos contabas y bueno, Sí, entendí, y el cuidado del cuidador es muy importante. Acá estoy leyendo algo, la frustración y el propio temor también del terapeuta. Ernesto, ¿sentís limitaciones en atender mujeres
con esta problemática siendo hombre? No, no, pero sé que del otro lado sí. No, yo no la siento, pero sé que del otro lado sí, y entiendo, yo no pude trabajar en la Casa del Encuentro, por ejemplo. No pude, en aquellos años por lo menos tenías que ser mujer para trabajar, y hay una explicación que la entendí perfectamente y que no hizo falta que me la explicaran 2 veces. Imagínate que viene una mujer golpeada a pedir ayuda y ve a un hombre, y no tenía que ver con mi voz grave, sino que ve a un hombre, y sí, es una limitación en la dinámica y en la problemática. Es una limitación en la dinámica y en la problemática. Vos me decís, ¿sentiste alguna limitación en trabajar vos? No, he sentido frustración de no poder hacerlo más. Ernesto, te preguntan si vos como terapeuta, o yo, o nosotros, quienes estamos mirando y escuchando este seminario, cuando somos testigos de un hecho de violencia, ¿cómo sabemos que la persona en esa próxima fajada no la van a matar? Como lo difícil de sostener esto, ¿no? Es tan difícil que me tomé un mate. Sí. Frío. Frío, además. No, es el primer mate, no. Cuando yo siento que me gano el puchero, disfruto, y ahora estoy tomando el mate porque sentí que ya está. Mirá, cuando yo le dije a esa persona que atendíamos que se vaya a su casa, los dos sabíamos que esa noche la ligaba, y esa noche la ligó. Hoy en día, te estoy hablando de hace 25 años, hoy en día nosotros tenemos que trabajar en red, y además tenemos que trabajar con mucho cuidado, porque hoy en día estamos obligados a hacer una denuncia, por ejemplo. Y esa denuncia que estamos obligados a hacerla puede ser el origen del femicidio, el origen, qué horror, la causa, la última gota que rebalsó ese vaso. Entonces, yo hice un posgrado de 3 años, esto es una charla de 1 hora, bueno, formémonos, trabajemos juntos, supervisemos, tengamos experiencia, no tengas el temor a equivocarte, pero sabé que no sabés. ¿Te acordás que te dije, sabé que no sabés, y sabé que no sabés que no sabés? Entonces, bueno, trabajemos en red, contemos con nosotros, trabajemos en instituciones, supervisemos, cuidémonos, y vas a saber cuándo decirlo. Bueno, vamos a tener hacer un ojo clínico. Más. Dale, 2 preguntas más. Y vamos cerrando, ¿sí? Sí. Pregunta, dale, Ro. ¿Cuál ibas a leer? ¿La mujer que sale de esa relación? ¿Esa? Dale. La mujer que sale de esa relación violenta, ¿cómo son sus nuevas relaciones? ¿Repite o logra modificar? Sí, hay un porcentaje alto de repetición. Por eso se trabaja mucho ¿por qué? Porque vos acá tenés 2 situaciones que las podríamos como tener presentes, sabiendo que estamos simplificando mucho todo. Que se haya trabajado o no la figura del empoderamiento, o que se haya resuelto esa situación en particular. Si se resolvió esa situación en particular y no se trabajó la plataforma de empoderamiento, es muy posible que esa persona es muy posible que esa mujer repita una dinámica violenta, porque todavía no se dio la construcción de esa plataforma, que es la que te permite ver distinto, que es vos tenés que tener en cuenta desde tu cuerpo teórico. Nosotros somos gestálticos, o muchos de los que veo somos. Entonces nosotros ¿qué tenemos presente? Las fronteras de contacto. ¿Qué tenemos presente? El concepto de polaridades que hemos trabajado. El delirio de fusión, ¿te acordás? ¿Qué tenemos presente? Las funciones del self. Entonces vos vas viendo si esta persona si recurre a su función ello, si amplía su identidad en la función personalidad, y si aumenta su capacidad de respuesta en la función del yo. Y esa persona se aleja cada vez más de repetir una situación tóxica.
porque ahí no trabajaste el corte de esta relación, sino la plataforma del empoderamiento. Perfecto, clarísimo. Preguntan si atendiste algún caso en donde se haya revertido la situación de violencia y esa pareja haya permanecido en el tiempo. Dice, quizás, tal vez, en casos no tan graves. Tengo la sospecha de que sí, pero no me estoy acordando cuál. Tengo la sospecha de que sí. Mirá qué loco. Tengo la sospecha de que sí. Mirá, hay una película que yo vi cuando era, creo que adolescente, no sé, o joven, pero hace muchos años, y que es un caso verídico, quizás alguien se acuerde, es sobre una pareja, dos cositas muy cortitas voy a contar, una la película y otra un caso. Ese matrimonio tenía situaciones de violencia graves, gravísimas. Ese matrimonio revirtió, es un caso verídico, revirtió esa dinámica de violencia y son los creadores, yo no sé si estoy exagerando, de los 12 pasos o los creadores de pautas de comportamiento en situaciones de violencia. Es una película de más de 40 años, y que yo la vi en televisión. No quiero decir en blanco y negro, pero más o menos. Bueno, o sea que sí es posible, y ponele, no sé. Es muy difícil si ese hombre no recurre a un tratamiento. Claro. Es muy difícil. Y están contraindicadas las terapias de pareja en situaciones de violencia de género. Están contraindicadas las terapias de pareja en donde está instalada la dinámica de violencia. Está indicada por lo menos al principio. No vas a poder trabajar. Entonces, trabajá, mandalo a terapia a él. Si vos querés, y esto no lo dije, hacé una entrevista vincular, no lo dije, mandá terapia a él, no lo vuelvas a juntar, hacé un trabajo de empoderamiento, y después me contarás. Supervisar el caso, es muy difícil. En estadísticas es muy difícil. ¿Se puede? Y yo me acuerdo que sí. Y el otro caso que te quiero contar es una persona que no sufría situaciones de violencia, que tenía una pareja alcohólica, y ella todas las mañanas lo arrastraba del inodoro, él terminaba abrazado al inodoro vomitando, lo arrastraba hasta la cama, él más o menos se incorporaba y se acostaba. Hasta que un día, haciendo ella un tratamiento, y fue muy difícil, se logró que lo dejara amanecer en el inodoro. Mirá lo que te estoy diciendo. El trabajo fue que lo dejara amanecer en el inodoro. Ese tipo empezó un tratamiento para Alcohólicos Anónimos, después de un tiempo. Entonces, ¿me estás insinuando que sí? No, te estoy contando dos casos. Dale. Perfecto. Bueno, muy bien. Acá me interesa mucho algo que estoy leyendo. ¿Existen algunos recursos específicos de autocuidado? Sí, en el momento pensé que hablabas del terapeuta, mirá. Sí, en el momento de la explosión de la ira, el kit de Catherine Kitcourt, ¿te acordás? Una muda, un dinero, Yo no quiero insistir demasiado en eso porque es muy ideal. ¿Están las casas de medio camino? Bueno, sí, asegúrate que funcione, que haya lugares. Por eso trabajá con instituciones, porque si no, ¿a dónde la mandás? A la calle. Y te voy a decir algo, muchas mujeres comienzan un camino nuevo cuando se encuentran literalmente en la plaza a la noche con los dos chicos. Muchas mujeres comienzan un tratamiento terapéutico cuando se encuentran literalmente a la noche en la plaza sin nada con los dos chicos. Tocaron fondo. Bueno, última pregunta y cerramos. Sí. Preguntan, ¿cómo manejas la situación cuando te das cuenta que la mujer no se anima a contar lo que está viviendo? Mirá, eso ocurre desde el comienzo. Vos ahí lo que tenés que trabajar todo el tiempo, nosotros desde la Gestalt trabajamos
con esa mirada holística. ¿Te acordás que hoy hablé de John Smoot? Y entonces tenemos una idea del ser humano de, por lo menos para graficarlo pedagógicamente, didácticamente, de muchos cuerpos. Vos trabajás con el cuerpo físico, que es el que viene, pero vos sabés que hay un cuerpo emocional, vos sabés que hay un cuerpo mental, vos sabés que hay un cuerpo social, y vos sabés, aunque nosotros no trabajemos con la narrativa, pero vos sabés que a través del relato, donde vos te acordás que sos testigo y lo que ella dice se transforma en testimonio, vos sabés, la tenés que esperar. La tenés que dejar venir en el buen sentido, la tenés que esperar. Tenés que construir un vínculo de empatía. Tenés que construir un vínculo simétrico. Y en algún momento esa mujer va a contar lo que es obvio. A mí me lo ha dado la experiencia ya, me imagino que a muchos, a medida, hace 35 años que atiendo adultos, a mí me lo da la experiencia, no me lo da nada especial que la experiencia. Se sienta un paciente media hora, una hora hablando, me ha pasado muchas veces, que no te diga demasiado, o que te diga algo, pero y cuando lo acompañás a la puerta, le pregunto, con la paciencia que me caracteriza, ¿cuándo me vas a contar a qué venís? Y a veces me miran y me dicen, la próxima. Bueno, esto con una mujer en situación de violencia, no. No. ¿Eso lo haces con un neurótico común? Sí. Claro. Pero esto, con una mujer en dinámica, esto no. Y hay cosas que no se negocian. Esto no se hace. Porque ahí está siendo violento. Bueno, gracias, Ernest. ¿Cómo cerramos? Qué movilizante, ¿eh? Yo pasé por muchas emociones a lo largo de este encuentro, Ernesto. Muchas. Te agradezco mucho, Ro. A mí me gustaría que cerremos como empezamos. A mí me gustaría mucho que hagamos una respiración profunda, que cerremos los ojos y que vayamos a tocarnos en este momento de aislamiento, que nos toquemos, que nos desperecemos, primero que nos desperecemos, que hagamos pequeños movimientos de cuello, de piernas, ahí sentado como estás, hacia un lado y hacia el otro, trabajad siempre con polaridades. Que aunque nosotros tenemos 4 apoyos corporales, la respiración es uno, la columna vertebral, la vista y los pies. Por eso es importante el apoyo corporal con la mujer que viene, ¿no? El de la vista, que no ha sido visto. Que hagas una respiración profunda, que te masajees la cara, la cabeza. Son las 8 menos 10, hoy es viernes. ¿A dónde vas a salir? Ah, no se puede. Bueno. Que te toques esa zona en donde dejaste aquel recurso, ¿te acordás? Yo te sugiero 2 cosas ahora. Una, que tomes un vaso de agua, y la otra, que hoy cenes rico. Gracias, Ernest. Te estamos muy agradecidas desde el Centro Gestal Rosario, tanto Rosa Triano como yo, que para quienes no saben, soy la esposa de Ernesto. Me siento muy honrada de tenerte con nosotros y agradecida por compartir este espacio. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Posiblemente en los próximos meses Ernesto nos va a brindar un seminario a través de la web de 3 o 4 clases en donde irá profundizando sobre todo lo que hoy nos compartió sucintamente en casi hora y media, hora 45. Sí. No lo sabía, Ernest, lo sabe ahora. Se está noticiando, ¿vio? Después va a decir, ¿para qué me metí en esto otra vez cuando vuelva a ser? Tal cual. Gente, muy buen fin de semana, muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. Gracias. Les mandamos un beso enorme. Besos. Gracias, Vivi, gracias, Ro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Moni. Chao, buenas noches. Chao, gente. Chao, gente. Chao. Bueno. Vos, amiga, quédate. No me voy. Estoy aquí. Se van yendo todos tan rápido como llegaron a la fiesta.
Rajan. Ahí.